Muy buenos días, estimados hermanos. Nos gozamos una vez más por este nuevo amanecer y le damos muchas gracias a ese Dios bueno que nos concede la dicha grande de poder estar compartiendo con ustedes el devocional Mesa de Fe de la Iglesia Evangélica Internacional Los Soldados de la Cruz de Cristo. La sincera devoción nos guía a la verdadera adoración. Hoy, día martes 15 de diciembre, el tema nos lo trae nuestro hermano Antonio Corrales bajo el título La justa ira de Dios. La lectura matutina la encontraremos en Romanos capítulo 2, versículo 5. La meridiana en el Salmo 119, los versículos del 33 al 40. La vespertina en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 6, versículo 45. Volvemos al devocional y buscamos en nuestras Biblias o Nuevos Testamentos, en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 5, dice así la palabra de nuestro buen Dios. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Dios nos bendiga a través de esta importantísima lectura de la palabra del Señor. Te invitamos a orar en favor del devocional y en favor de nuestras almas. Querido Dios, Padre Celestial, Dios de misericordia y de mucho amor, me humillo y me arrepiento con todo mi corazón. Te pido, oh Dios, que perdones nuestros pecados, que nos ayudes por amor de tu nombre. Permítenos sentir tu dulce manifestación, que a través de este devocional tú llegues a los distintos corazones que nos escuchan y sigas haciendo una obra de perfección en nosotros. Estamos muy necesitados. Tiempos difíciles vivimos, donde las manifestaciones de las señales del fin se están cumpliendo. Permítenos vivir al lado tuyo. Suple nuestras necesidades de orden material, pues vivimos en el planeta Tierra. De orden espiritual, porque tenemos ansias de ir al cielo. Señor, ¿a quién iremos? En nosotros hay mala levadura, hay un sinnúmero de imperfecciones y justo es que tú no nos escucharas. Sin embargo, tu amoroso llamamiento a los hombres sigue latente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nos ofreces que nosotros trabajemos en tu viña. Es tu misericordia, es tu excelso amor que permite todas estas cosas. Por ello, glorificamos y ensalzamos tu nombre. Ponemos en tus manos a nuestros amigos, miembros y misioneros. Permite que sobre nuestras vidas, que tú las conoces bien porque tú conoces las necesidades y problemas de nuestras almas, reciban abundante bendición. Tu iglesia está en tus manos, desde el mayor hasta el menor. Que ninguno falte sin tu cobertura, que todos alcancemos más y más de tu gracia. Permite que la desesperación, la confusión y las tinieblas que están cubriendo este planeta Tierra no cubran a los tuyos, sino por el contrario, sirvan para vislumbrar más y más tu gracia abundante sobre nosotros. Todo esto lo estamos suplicando en el glorioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, nos deleitamos escuchando la lectura del devocional que lleva por título La justa ira de Dios. El cristianismo evangélico de hoy ha omitido de su vocabulario la palabra infierno.
Los predicadores modernos prefieren aquellos textos bíblicos que giran en torno a la prosperidad, la felicidad, el gozo y las promesas de bienaventuranza, poniendo en el olvido la clara distinción que las Sagradas Escrituras hacen respecto al estado futuro de los salvos y los perdidos. Pareciera que estamos en los tiempos de los cuales habló el apóstol Pablo al escribir: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero lo cierto es que aquellos que no hayan creído en el Hijo de Dios para vida tendrán que sufrir en el día final la justa ira de un Dios todopoderoso, quien derrama la copa de su furor sobre un mundo rebelde a sus mandatos. No hay ninguna esperanza para aquellos que sean sorprendidos por la muerte o la llegada de Cristo viviendo en sus delitos y pecados. Solo los que estén en Jesús podrán recibir el día del Señor con gozo. Para el resto será el día de juicio y condenación. Pensamiento: la condenación de los incrédulos será tan real como el cielo para los redimidos. Que Dios nos bendiga a través de esta importantísima lectura del devocional. Pestilencia y dolor, a un ángel en el cielo se le llega la hora de derramar las copas de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso, porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo esto acontezca, que haya en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. Este mundo camina hacia grandes conflictos, porque ya el anticristo reinará sobre él, y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso, porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo esto acontezca, que haya en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. La 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 Es triste cuando muchos cristianos ignoran sobre la ira de Dios. Algunos la niegan. Incluso otros dicen que como estamos en la gracia de Dios, Él ya no castiga. Seguramente a muchos no les agrada pensar en la ira de Dios, y es raro hoy en día que los predicadores hablen de ella. Al parecer, en estos tiempos finales, las palabras fuertes como por ejemplo infierno, pecado, sangre o juicio
están prohibidas en algunos púlpitos. Yo recuerdo que cuando era niño había un noticiero que decía la verdad aunque duela, el acontecer nacional e internacional. Y precisamente ese noticiero se caracterizaba por decir la cruda realidad sin disfraz alguno. Muchos piensan que un Dios de amor no puede enojarse o airarse. Eso pasa porque faltan conocimientos de Dios y de su palabra. No conciben esta idea en su mente y prefieren enfatizar el perdón, la misericordia y la bondad y, obvio, el amor de Dios antes que la ira de Dios, pero debemos llevar todo el equilibrio. Muchos predicadores, sobre todo los famosos, huyen de la visión de la ira de Dios, ya que no les conviene hablarle a la gente del Dios verdadero. Él también castiga, disciplina y enjuicia. Si predicaran sobre esta parte de Dios, la asistencia a sus reuniones bajaría y las ofrendas disminuirían. Pero, ¿qué dice la Biblia? Al leerla nos damos cuenta que Dios no ha tratado de ocultar la realidad de su ira. Él no se avergüenza de proclamar que la venganza y el furor le pertenecen, ya que la ira para Dios no es un defecto, sino que es parte de su carácter y atributos santos. Una prueba que Dios castiga el pecado y también odia el pecado lo podemos ver en el texto. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hierro y yo curo. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y mi mano arrebatare el juicio, yo volveré la venganza a mis enemigos y daré el pago a los que me aborrecen. Deuteronomio 32, los versículos 39 al 41. Una mirada a la concordancia nos revela que hay más referencias al enojo, el furor y la ira de Dios que a su amor y benevolencia. Él odia todo pecado porque es santo, y porque lo odia, su enojo es contra el pecado. Salmos 7, versículo 11. Aunque al mismo tiempo ama al pecador, la ira de Dios constituye una perfección divina tan importante como su fidelidad, poder o misericordia. Pero es necesario enfatizar que la ira de Dios no es irracional como la ira del hombre. No es una venganza maligna, tampoco es sin sentido, sino más bien está sujeta a los demás atributos. Por ejemplo, la omnisciencia, la justicia, el amor, etc. No es algo caprichoso o arrebatado, sino más bien racional, con fundamento y con justicia. Dios no castiga sin antes advertir, dar oportunidades y amar. Recordemos que en el carácter de Dios no hay defecto alguno, porque Él es santo, sin mancha y sin maldad. Por lo mismo, como es santo y el pecado no tiene nada que ver con Él, rechaza rotundamente el pecado y no puede mirar con satisfacción ningún pecado que comete el hombre. ¿Cómo podría Él, que se deleita solo en lo que es puro y amable, dejar de despreciar lo que es impuro y vil?
La ira de Dios es su eterno odio santo a todo lo injusto. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la sentencia justa contra los que actúan mal. ¿Cómo se manifestará la ira de Dios? Es claro, la Biblia nos dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se manifestó cuando fue pronunciada la primera sentencia de muerte, cuando la tierra fue maldita y el hombre echado del paraíso terrenal. Después, por castigo ejemplares, tales como el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra con fuego del cielo, o cuando el pueblo de Israel era infiel a Dios y se iba en pos de otros dioses. Eran castigados con la aprehensión y el exilio. Pero sobre todo, la ira de Dios fue revelada desde el cielo cuando su Hijo recibió todo el enojo de Dios por el pecado de la humanidad. La ira de Dios es una perfección divina. Esto queda demostrado claramente en el Salmo 95:11. Por tanto, juré en mi furor. Hay dos motivos por los que Dios jura: al hacer una promesa, Génesis 22:16, y al anunciar un castigo, Deuteronomio 1, versículo 24. En el primer caso, Dios juró en favor de sus hijos. En el segundo, para atemorizar a los impíos. Un juramento es una confirmación solemne. Hebreos 6:16. En Génesis 22:16, Dios dijo: por mí mismo he jurado. En el Salmo 89:35 declaró: una vez he jurado por mi santidad. Mientras que en el Salmo 95:11 afirmó: juré en mi furor. Dios apela a su furor o ira como una perfección igual a su santidad. Él jura tanto por una como por la otra, pero aún hay más, como que en Cristo había toda la plenitud de la divinidad corporalmente, Colosenses 2:9, y ya que en Él lucen gloriosamente todas las perfecciones divinas, Juan 1:18, es por ello que leemos de la ira del Cordero, Apocalipsis 6, versículo 16. Estimado hermano, te dejamos con esta reflexión y esperamos que el amoroso Dios, la gracia y la paz de nuestro amado Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén.